Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 49 del libro del profeta Isaías, los versículos 13 al 17 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La respuesta del profeta. La respuesta del profeta. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 13 al 17. Oh cielos, canten de alegría. Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos. Pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén, dice el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a la luz? Pero aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruina. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. La fidelidad de Jehová. La imagen que da continuidad a esta porción es la familia. En el versículo 14 aparece el temor de Sión. Parece mentira que Israel, después de recibir las promesas fabulosas de los versículos 8 al 13, exprese dudas acerca de la fidelidad del Señor. Reconociendo su pecado, expresó su temor de que Jehová la abandonara y que su marido, si así se puede traducir Señor, se olvidara de ella. Pero hay una respuesta divina. El Altísimo da seguridad al remanente fiel. Le da 4 promesas y una aclaración. Yo nunca me olvidaré de ti. A medida que el profeta habló, invitó a la naturaleza personificada a alegrarse. La razón para alegrarse es que Jehová consuela y tiene misericordia de aquellos que necesitan su ayuda, incluyendo a los gentiles. Así, Israel recibe la seguridad de su regreso. El profeta registró un diálogo entre Israel y Dios. Sión se sentía como si el Señor se hubiese olvidado de ella, pero Dios respondió que definitivamente nunca la había olvidado y que jamás lo haría porque Él es como una madre para la nación. Además, la nación estaba esculpida, grabada en sus manos. Por eso, hablando en sentido figurado, cuando Él levanta sus manos, ve el nombre de la nación escrito en ellas y la recuerda. Mientras tanto, vemos que la ciudad de Sión, pensando que el Señor la olvidó, Jehová da una respuesta, que es como una madre podría olvidarse. ¿Cómo podríamos pensar que una madre ha olvidado su bebé? Él nunca olvida tampoco a su ciudad. Sión ha sido tallada, esculpida en sus manos, y sus muros siempre estarán en sus pensamientos. Casi instintivamente comparamos la referencia hecha a las palmas de las manos de Jehová con las heridas de amor de Cristo que ha llevado por nuestra causa. Los hijos de Israel se apresuran para llegar a Sión. Mientras que el asolador se marcha, las multitudes reunidas dirigiéndose a la ciudad son como joyas en una novia. El carácter distintivo de estos capítulos lo constituyen las ruinas desérticas de Sión, personificadas como una mujer despojada de su esposo y de sus hijos. Resulta típica la respuesta de Dios. En primer lugar, no está abandonada porque Él no puede olvidarla. Que haya un gozo universal, porque Dios tendrá misericordia del afligido debido a su compasión.
de su afligido debido a su pacto. Ya no tenemos razones para cuestionar su promesa y su gracia más que la que tengamos para cuestionar su providencia y su justicia. Tengamos la seguridad que Dios tiene un tierno afecto por la iglesia y su pueblo. No quiere que se desalienten. Algunas madres descuidan a sus hijos, pero las compasiones de Dios con su pueblo exceden infinitamente a las de los padres más tiernos hacia sus hijos. Que los haya puesto como marca en su mano o como sello en su brazo significa que siempre están preocupados de ellos. Hasta donde tenemos evidencias de la Escritura de que pertenecemos a su rebaño redimido, podemos estar seguros que nunca nos abandonará. Entonces pongamos diligencia para asegurar nuestra vocación y elección y regocijémonos en la esperanza y la gloria de Dios. Isaías intercala su reacción a lo que Dios acaba de revelar. Tan inmensa será esta manifestación que los cielos, las montañas y la tierra parecerán regocijarse. Cantad, alégrate, prorrumpir en alabanzas. Dios ama, le da a su pueblo todo lo que necesita. Ha tenido compasión de ellos en la aflicción y los ha consolado. La gracia y la misericordia de Dios para sus hijos siempre es una razón para alabarlo. El regocijo tuvo una nota discordante, pues al parecer Sión, el nombre que designa al pueblo de Dios, se quejó. Al pueblo de Dios le parecía que el Señor los había abandonado. Podemos imaginar a un exiliado en Babilonia teniendo ese pensamiento. Jerusalén yacía en ruinas. Los babilonios habían dejado el templo en ruinas y el pueblo languidecía exiliado en tierra extraña, mientras su propia tierra tan distante estaba desolada. Sin duda, más de uno de los desterrados tuvo que haber dicho, o al menos pensado, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. En el mundo cotidiano los creyentes pasan por pruebas y dificultades y con mucha frecuencia en esos momentos sienten que nadie se acuerda de ellos. Nosotros mismos nos sentimos así cuando pasamos por problemas difíciles, aflicciones y continua persecución. En lo más profundo de nuestro ser nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? Por nuestra debilidad necesitamos la constante seguridad que nos da el Evangelio de Dios. Una vez más conocemos el Evangelio, atesoramos su dulce mensaje, pero ello no significa que podamos vivir sin oírlo una y otra vez. Las tribulaciones de la vida nos mortifican y hacen que dudemos y nos causan angustia y confusión. El pueblo de Dios necesita escuchar el dulce mensaje del amor que el Señor tiene por ellos todo el tiempo que vivan en el caos, en la confusión y el conflicto de la historia humana. A continuación se nos da esa certeza. No se puede encontrar una descripción similar en toda la literatura del mundo. Incluso en las páginas de la palabra de Dios sería difícil encontrar una reseña mejor del fiel amor de Dios. El amor de Dios por los creyentes está muy por encima del que siente una madre por su hijo. El vínculo materno es verdaderamente fuerte. Por lo general, la madre no olvidará alimentar a su pequeño, a quien ama profundamente, sino que lo satisfará con el cálido alimento de su cuerpo, mientras lo sostiene en sus brazos junto a su corazón. Una mujer no puede amamantar a su hijo un momento y no mostrarle compasión o amor al siguiente. Esa es la imagen del amor de Dios, pero su amor es infinitamente más firme, más profundo y más consistente y que incluso el amor de una madre por su hijo. No esperemos que una madre olvide a su hijo de pecho, pero esas cosas ocurren en este mundo perverso. Una madre quizá pueda olvidar a su hijo, pero Dios no descuidará a su pueblo. Ese pensamiento es imposible, porque si así fuese, estaría negándose a sí mismo, porque Él es amor. Incluso cuando juzga al mundo malvado, Dios tiene en mente el bienestar de su pueblo. Como escribió Pablo siglos después, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Romanos 8:28.
Jehová seguirá disciplinando a sus hijos, como un padre amoroso alecciona a sus hijos amados para el bien de ellos. Pero Dios nunca se ha olvidado de ellos. Él los ama con un amor más profundo que el que alguna madre pudiera tener por sus hijos de brazos. Jehová, el Señor, quiere llamar una vez más nuestra atención a algo especial cuando dice, he aquí. ¿Y qué debemos ver? Las palmas de sus benditas manos donde tiene grabado o tatuado el recuerdo de sus hijos. La ley levítica prohibía los tatuajes porque su uso con frecuencia indicaba la adoración a un dios extranjero, a otra persona o incluso a los muertos. Sin embargo, Dios usa aquí esa imagen para destacar la constancia y la fidelidad de su amor. Lo que está grabado en las palmas de sus manos es permanente y no puede ser lavado como haríamos con la suciedad que mancha nuestras manos. ¿Cuántas veces nos miramos las palmas de las manos en el curso de un día? Así Dios está viendo constantemente a su pueblo. Él dice, delante de mí están siempre tus muros. Nada de lo que ocurre al pueblo está escondido de su atención y cuidado. Cuando el pueblo de Dios se queja de que Él los ha olvidado y abandonado, les dice, ¿cómo podría olvidarlos si los tengo tatuados en la palma de mis manos? Es una maravillosa imagen de la atención constante de Dios a los asuntos de sus hijos. Dios se acuerda de nosotros tan a menudo como nos miramos las manos y mucho más. Debemos tomar nota de cómo la ternura de Dios arde en su corazón por nosotros. Es un gran consuelo saber que Él se ha obligado a amarnos así. Entonces, el regreso del pueblo de Dios, así como la redención eterna llevada a cabo por Cristo, del que Israel es aquí el tipo, había de ser una gran ocasión de júbilo y una gran prueba del interés que Dios tiene por su pueblo. Ninguna otra cosa nos puede suministrar mejor materia para cánticos de alabanza y acción de gracias. Hay gozo en el cielo y en la tierra, y prorrumpan en alabanza los montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Ninguna otra cosa nos puede suministrar pruebas más convincentes de la ternura con que Dios cuida a su pueblo. Las aflicciones del pueblo habían dado cierta ocasión para poner en duda el interés de Dios hacia él. Me ha abandonado Jehová y el Señor se ha olvidado de mí. Esto es lo que Sión dice. Como si Jehová no sintiese ya ningún afecto por su pueblo. Los creyentes débiles en su desconfianza están inclinados a decir, la iglesia está dejada de la mano de Dios, pero no tenemos más motivo para poner en duda sus promesas y su gracia que el que tenemos para poner en duda su providencia y su justicia. Las futuras victorias de su pueblo después de las presentes aflicciones sacarán totalmente de dudas en esta materia. En el versículo 17 se nos dice lo que Dios se propone a hacer por Sión. Los amigos que la habían abandonado volverán a su regazo. Tus hijos vendrán a prisa. También los que se conviertan a la fe de Cristo vienen a prisa de buena gana a unirse a su iglesia. El Targum y otras versiones leen Bonai, tus edificadores, en lugar de Bonai Chim, tus hijos, con referencia a los que habían de reedificar las casas y los muros de Sión, especialmente el templo. Por otra parte, los enemigos que la habían amenazado se verán forzados a retirarse de ella. Cristo ha salido victorioso sobre el príncipe de este mundo, Satanás, el gran destructor. Las insinuaciones de Sión no tenían ningún fundamento. Dios no la había abandonado. No se había olvidado de ella, ni se olvidará jamás. ¿Se olvidará la mujer de su niño de pecho? Una madre no puede perder interés por el hijo de sus entrañas, pues es parte de ella. Mas si llegase el caso, por desgracia llega,
que de que una madre desnaturalizada se olvidase de su hijo, Dios nunca se olvidará de Sión. El interés de Dios por su pueblo es tan grande que lo tiene esculpido en las manos de sus manos. Siempre que Dios abre sus manos para bendecir o castigar, allí contempla como tatuado el nombre de Sión. Delante de mí están continuamente tus muros, añade Dios. Las actuales ruinas de Sión, espectáculo poco agradable, están ante la continua consideración de Jehová. También está delante de Dios el modelo de los muros que están por reedificar, y esa empresa de reedificación se llevará a cabo con toda certeza. Así, el versículo 13 es una pieza lírica que subraya los hechos de Jehová para consolar a Sión y su compromiso para seguir teniendo misericordia de los afligidos. El versículo 14, como dijimos, expresa la amargura presente de Sión que le impide apreciar en su verdadera dimensión los hechos redentores de Jehová y que le sumen en el abandono y la desesperación. Esta porción, de aquí del versículo 15 al final, Jehová ratifica su compromiso de amor con Sión. La expresión final del versículo 15, yo no me olvidaré de ti, retoma las palabras de Sión. El versículo 16, Jehová se refiere a Sión en términos más específicos, teniendo en mente la ciudad de Jerusalén. Le dice a Jerusalén, he aquí en las palmas de mis manos te tengo grabada. La imagen que se proyecta es un dibujo de la ciudad grabado en las palmas de las manos como si fuese tatuaje, para que sirva de recordatorio. Qué bella expresión de lo que significa Jerusalén para Dios. Finalmente, Dios tendrá misericordia del afligido. A causa de su compasión, de su afligido, a causa de su pacto. La queja de Israel es como si Dios les hubiese abandonado a la cautividad en Babilonia y también en su dispersión anterior a su futura restauración, razón por la cual la misericordia de Dios será puesta de manifiesto. Estos versículos nos hablan que por un tiempo le parecía al pueblo avasallado en el cautiverio que Jehová los había abandonado para siempre, a pesar de los anuncios de restauración contenidos en la predicación de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de otros de sus profetas. Se sentían abandonados y olvidados. Aquí el enfoque no está en el pueblo en cautiverio, sino en la ciudad de Jerusalén, destruida por los babilonios y abandonada por sus habitantes. Siempre estamos en la memoria de Dios, siempre es un recordatorio las palabras que nos ha dado. Y para Dios no pasa ninguna de estas expresiones. Jehová siempre nos ve delante de Él. Siempre ha tenido en mente la restauración. Aunque el pueblo se olvida, Dios es como una madre que se preocupa por el niño que ha dado a luz. No puede olvidarlo porque lo ha llevado en el seno materno y lo ha amamantado. Hay una señal aquí del claro amor de Dios. Jamás se ha olvidado de nosotros. En esta sección vemos las dos quejas de Sión, seguidas por respuesta de Dios. El objetivo de estas secciones es hacer que Israel y las naciones sepan que Jehová es el Dios eterno. Sión representa a los desterrados. La queja de que el Señor se olvidó de mí se parece a la que aparece en el capítulo 40. Jehová disciplinó a los israelitas por poco tiempo debido a sus pecados. Para mí es imposible olvidarte. Son las palabras de Dios. Nos lleva como tatuados. Nos lleva como esculpido en sus manos. Esto se refería
a la orden de Dios para que se esculpieran los nombres de las tribus de Israel en las piedras del efod del sacerdote. Cuando el sacerdote estaba en el templo, los nombres grabados le recordarían a Dios su pacto con Israel. Delante de mí siempre están tus muros. Dios, el Creador, tiene sus pensamientos concentrados en el bienestar de su pueblo. Ciro dio el edicto de reconstruir Jerusalén. Los edificadores llevarán a cabo este edicto. Los destruidores de Sión fueron los babilonios. Vemos aquí cómo el pueblo de Dios, el pueblo escogido, se sintió abandonado. Y también esto nos debe llevar a pensar y a tener la reflexión de que cuando nos alejamos de Dios, cuando desechamos a Dios de nuestros días, de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones, cuando nuestra relación la dejamos enfriar, nos vamos a sentir abandonados. No solamente en época de tribulación, sino en épocas de tranquilidad. Vemos cómo Israel, a pesar de tener las promesas por escrito de Dios, a pesar de que varios profetas habían anunciado el amor de Dios, el cuidado y la restauración, el pueblo lo olvidaba. Cuanto más aquellos que no han conocido de la palabra de Dios se sienten abandonados, frustrados y desanimados. Pensemos no solamente en el que conoce, sino también en el que no conoce de la palabra de Dios. Es como si estuviese ciego en un desierto. Va caminando y no sabe el camino que le depara. Va caminando y no conoce que en ese desierto a oscuras está en grave peligro. Debemos llevar la luz del Evangelio a aquellos que no le conocen a Dios. Debemos llevar su palabra a aquellos que se encuentran sin esperanza, a aquellos que se encuentran sin guía. Porque si van por ese camino es de perdición. Ese camino va a terminar por destruirles. Isaías le recuerda aquí al pueblo de Dios que nunca se olvidaría de ellos Jehová, así como una madre no olvidaría a su hijito. Cuando sintamos que Dios nos ha abandonado, debemos preguntarnos si los que lo abandonamos o olvidamos somos nosotros. Pensemos y recapacitemos realmente si nosotros somos los que hemos puesto distancia. Si nosotros hemos abandonado sus preceptos, sus mandamientos, si nosotros hemos abandonado ese tiempo de oración, ese tiempo de meditación, ese tiempo de reflexión en su palabra. Si es así, nos vamos a sentir nosotros abandonados. Si nosotros ponemos distancia para con Dios, nos sentiremos abandonados. O si nosotros hemos olvidado a Dios, si hemos olvidado incluirlo en nuestra vida diaria, si hemos olvidado incluirlo en nuestras acciones de gracias, si hemos olvidado incluirlo en cada acción que llevamos, en cada negocio que emprendemos, en cada actividad que estamos llevando a cabo, entonces sí nos sentiremos abandonados, entonces sí nos sentiremos olvidados. Pero Dios se mantiene fiel. Dios ha mantenido su fidelidad a toda prueba. Dios ha mantenido su amor aun cuando nosotros nos hemos portado rebeldes, aun cuando nosotros hemos quitado de nuestra vista el nombre de Dios. Dios siempre ha dado seguridad al remanente que permanece fiel. Yo nunca me olvidaré de ti, son sus palabras. Que esto provoque en nuestro corazón
alabanza, que esto provoque en nosotros gozo, que nos alegremos del consuelo que Jehová nos da, que tengamos gozo de la misericordia que Dios nos provee todos los días. Todos los días Dios nos muestra su misericordia y su cuidado. Así que recordemos que Dios jamás se olvidará de nosotros. Recordemos que está al cuidado de nuestra alma, que está al cuidado de nuestros pensamientos, que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque Dios nos cuida, porque Dios nos sostiene, porque Dios nos guía. Aunque parezca que los problemas, las tribulaciones son apabullantes, recordemos que Él nunca nos desampara. Sus brazos amorosos están dispuestos a cuidarnos una vez más, a custodiarnos, porque Él siempre tiene memoria de nosotros. Que haya alegría. Dios también tiene misericordia del afligido debido a su compasión, porque esa ha sido su promesa. No puede faltar a su pacto. No tenemos razones para cuestionar su promesa y su gracia, más que la que tengamos para cuestionar su providencia y su justicia. Siempre nos ha permitido de sus dones, siempre nos ha permitido la justicia, nos ha dado el don perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué mayor muestra de amor necesitamos que esto? Dios tiene un tierno afecto por su iglesia y su pueblo, y no quiere que estos se desalienten, no quiere que estos se extravíen, no quieren que estos se sientan solos. Volvamos nuestro rostro a Dios y recordemos la fidelidad que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito, Jehová de los ejércitos, gracias te damos en este día, Señor, porque nos permites tomar tu palabra, porque nos permites leerla y meditar en ella. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú nos permites vivir confiados, porque tu promesa de amor, de gracia y misericordia está siempre sobre nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras imprudencias. Permite, Señor, que no solamente podamos estar confiados, sino también, Señor, dar gracias por tus bendiciones, por tu cuidado y por tu amor. Permite que otros tantos, Señor, puedan llegar al conocimiento del don perfecto en Cristo Jesús, Señor. Que le reconozcan como Señor y Salvador y obtengan vida eterna, restauración y la posibilidad, Señor, de clamar a ti como Padre. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Gracias por tu fidelidad y porque en todo nos haces vivir confiados, sea cual sea la circunstancia, teniendo en mente, Señor, la recompensa que tú has preparado para todos tus hijos. Ese legado, Señor, permite que nosotros podamos reclamarlo y compartirlo también con otros tantos, que otros más que se encuentran en tinieblas reconozcan tu luz admirable. Padre, todo lo dejamos en tus manos, todo lo clamamos a ti y lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.